Y nos cuentas, porque ya éramos tan, realmente no, tampoco que me interesa mucho en saber, pero puede ser que es chévere aprender. Ya, entonces también se denomina nebulosa porque, como habíamos visto, la fructosa tiene enantiómeros B y L, pero el más común es la B, glucosa. En cambio, la fructosa es la L, la sacarosa. ¿Por qué? Porque es una acetona. Muy bien dicho. Exactamente por esa razón es que nosotros tenemos el furano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las aldosas forman piranos y las cetosas forman furanos. Muy bien, vamos, muy bien. Miren, esta es la ciclación de la fructosa. Esta no está mal. Es terrible. Pero aquí nosotros vamos a ver que cuál es el carbono, cuál es el anomérico. El número 2. El carbono anomérico cíclico es el número 2. Porque desde ahí comienza a ciclar. Miren cómo comienza a ciclarse y hay liberación de agua y obviamente aquí el carbono anomérico es el número 2 y eso es lo que le da la característica que luego ya vamos a ver de azúcares reductores y que no son reductores. Es bien importante. Entonces, en la ciclación de la fructosa, el carbono anomérico es el número 2. En las aldosas, el carbono anomérico es el número 1. Entonces, terminamos. Miren, esta es la fórmula, obviamente, de la fructosa. Y vamos a ver también, como habíamos visto, la glucosa. El carbono, a ver si, ahí. ¿Qué carbono es este? ¿Qué número? El 2. Ese 2 es el que está a la derecha, 3 y 4 hacia adelante. ¿Queda qué número? 5 y el oxígeno. Y el carbono, 1 está allí. Y el oxígeno liberado está atrás. Entonces, y el carbono 1 está hacia... Exactamente, sí, exactamente. Pero lo que quiero que sepan, más que nada lo que me interesa que sepan es que el carbono anomérico es el 2. Por favor, y este es el que está a la derecha en los furanos. ¿Listo? Seguimos. La última, la galactosa. Creo que todo el mundo sabe qué es la galactosa. ¿Qué es la galactosa? La leche. La leche. ¿No es cierto? Es el monosacárido, también es una hexosa. Obviamente se transforma en glucosa a nivel del hígado. ¿Por qué es importante la galactosa? Porque la galactosa forma parte de todo lo que son glucolípidos y glucoproteínas que forman parte de ¿qué? ¿Dónde están los glucolípidos y las glucoproteínas? En las membranas celulares. Por eso es tan importante la galactosa. Porque luego vamos a ver que a partir de la galactosa vamos a tener glucosa 6-fosfato y en el ciclo de Krebs y todo eso. Entonces, por eso vamos yendo despacio, solamente así quedito, para que vamos entendiendo por qué es tan importante ciertos elementos. La galactosa forma parte de las membranas celulares, es decir, de las glucoproteínas y de los glucolípidos, por favor. Sobre todo de las neuronas. Todo el mundo sabe que la galactosa se sintetiza a nivel de las glándulas mamarias, tanto de hombres como de mujeres. Unido a la glucosa forman la lactosa. Seguimos, entonces esta también es una aldosa, también se cicla y su carbono anomérico es, como es una aldosa, es el 1. Exactamente. Su compañera lo dijo bien claro, la galactosa es un epímero de la glucosa, pero en el carbono 4. Y la fructosa es un epímero de la glucosa en el carbono 2. ¿No? Su compañera lo dijo.
formulación de la galactosa, obviamente el carbono 1 pone grupo hidroxilo del carbono 5, ¿no es cierto? Y nos da obviamente una galactotiranosa. Alfa, beta, ¿esa qué es? ¿Beta o alfa? Beta. Beta, exactamente. No. Beta. Ahí dice. ¿Qué es? Beta. No se confundan, por favor. Alfa siempre está arriba y beta siempre está para abajo, por favor, el grupo A. Si no se olviden de eso, que es importante, porque en el examen se saben pagar en eso. Alfa y beta. Cuando el OH está, a ver, cuando ya me hicieron bolas. No, ya me hicieron bolas. Alfa y beta. Eso sí, tienen toda la razón. Sí, está bien. Disculpémonos con la compañera, por favor. Sí, alfa, ya. Alfa para abajo y beta para arriba. Nunca nos olvidemos. No se olviden del examen. Alfa hacia abajo y beta hacia arriba. Alfa hacia abajo. Listo. Entonces este es un resumen más o menos de lo que nosotros necesitamos saber de las principales monosacáridos, que son la glucosa, la fructosa, la galactosa y por último la manosa, que la vamos a ver ya a continuación. La glucosa, que está dentro de las frutas y también dentro del cuerpo. Es el principal combustible, es decir, su función principal es la energía, por favor. La fructosa su función es transformarse en glucosa para hacer energía. La galactosa igual se metaboliza hacia glucosa. Y la manosa es importante porque es constituyente de las glucoproteínas, al igual que la galactosa. Las glucoproteínas se encuentran dentro de las membranas celulares. La manosa, algo muy rápido, muy sencillo, es una isosa, es una aldosa, ¿no es cierto? Porque tiene su grupo carbonilo en el extremo. Lo importante de esta manosa es que está presente en los vegetales, las bacterias, las levaduras y los hongos, es decir, en todas las células. ¿Qué son estas células? Procariotas. En las células procariotas, ¿ya se habían olvidado? Vamos a recordarles, las bacterias, levaduras y hongos son células procariotas. Pero las vegetales no son procariotas. No, por eso estoy diciendo bacterias, levaduras y hongos. En las células procariotas como las bacterias, levaduras y hongos. Listo. Terminamos las exosas y vamos a las pentosas. Las pentosas son importantes porque vamos a ver unos ciclos. ¿Están bien de hematología? No. El próximo. Ya. Bueno, entonces ustedes están aventajados porque vamos a ver los ciclos y después ya les toca ver allá también. Entonces, vamos a ver el ciclo de las pentosas, pero antes tenemos que saber cuáles son las pentosas, ¿no es cierto? Estas son las principales pentosas y vamos a ver. Si estudiaron la clasificación sabrán que tenemos a la ribosa. La ribosa es la más importante y es la que va a ser objeto de nuestro estudio luego, porque la ribosa forma parte de todo lo que es el ARN, el ADN, el ATP, el ADP, adenosín trifosfato, adenosín difosfato. Todo lo que es el material genético está formado por ribosa. Todos los ácidos nucleicos. La silosa se encuentra en la madera, cosa que no le veo mucha importancia realmente. Sí, la arabinosa también se forma parte de la goma arábica, pero también va a tener mucho que ver dentro de nuestro ciclo de las pentosas. Y la ribulosa, como ustedes ya ven, es un
intermediario en la fijación del dióxido de carbono atmosférico. Pero la verdad es que lo que me interesa es que sepan que tenemos la ribosa, la silosa, la varinosa, la ribulosa, como vieron en el examen y se acuerdan también. Vamos a ver que la ribosa es una pentosa que es constituyente del ácido ribonucleico y también de otros que no son nucleicos, como el ATP. Entonces, tanto del ARN como del ADN, como del ATP y el ADP. Y también de los NAD, y también del NADPH, de todos ellos forman parte de las ribosas. La desoxirribosa se sintetiza en el ciclo de las pentosas, cosa que realmente ahorita no nos interesa, y su fórmula es carbono 5, hidrógeno 10, oxígeno 5. No toma forma, pero es importante que lo sepan. Igual, las fórmulas de la galactosa, fructosa y glucosa son las no se van a olvidar. Miren una forma cíclica, como es una pentosa, obviamente es un pura, que tiene su función beta y alfa. Alfa cuando está hacia abajo y beta cuando está hacia arriba. Ya no se lo para siempre. Y este es un resumen, por favor, de las principales pentosas y sus fuentes y su importancia. Tenemos entonces a la ribosa, que por su fuente es el ácido nucleico y forma parte ya, vuelvo y repito, ADN, ARN, ATP, ADP, NAD, todo, NADPH, todo. La ribulosa, por favor, se forma en procesos metabólicos y es parte de la vía de las pentosas. Arabinosa y silosa son importantes porque son constituyentes de glucoproteínas y las glucoproteínas forman parte de las membranas celulares. La lipsosa se encuentra en el músculo cardíaco y la silulosa parte de la vía del ácido urónico, que no va a ser tema de nuestro estudio por lo menos en este año. Como ya no doy bioquímica 2, entonces hasta ahí quedamos. Entonces, esto es los principales monosacáridos que tenemos que saber, las lipsosas y las pentosas. Hasta aquí quedamos la primera clase. ¿Fácil o difícil? Fácil. Ya, fácil. Ya. Entonces, vamos a la siguiente clase. Descanso, profe. 12. Listo. Esta clase es bastante larga, bastante pesada y sobre todo al final, por eso es que sus compañeros la suspendieron en cierta parte y ustedes me dirán si también quieren hacerlo mismo. Vamos a ver los disacáridos de importancia fisiológica. ¿Qué son disacáridos, chicos? La unión de dos monosacáridos. ¿Por medio de qué? De un enlace glucosílico. Por eso vamos bien, ¿ya? Los principales disacáridos son maltosa, sacarosa y lactosa. Nunca nos vamos a olvidar. Maltosa, sacarosa y lactosa. Vamos a comenzar con cada uno de ellos sin antes saber, como habíamos dicho, que los disacáridos es la unión de dos monosacáridos por medio de un enlace glucosílico. Esto quiere decir que se une un carbono de una unidad con el grupo hidroxilo de otra unidad. Y este carbono de la primera unidad puede ser alfa o beta. Alfa si está abajo, beta si está arriba. Entonces, estos son los principales monosacáridos. Maltosa, que es la unión de dos glucosas. Lactosa, que es glucosa más galactosa. Y la sacarosa, que es glucosa más glucosa. Vamos a ir viendo cada uno de ellos despacio, tranquilito, pero antes sin saber que el enlace glucosílico es un puente de oxígeno. Es un puente de oxígeno entre dos monosacáridos, entre un monosacárido y otro monosacárido. Cuando hacemos polisacáridos, varios monosacáridos, pero siempre son puentes de oxígeno entre dos monosacáridos, tres monosacáridos, cinco, como sea. Entonces, siempre se da entre el carbono 1, cuando vemos el enlace, entre el carbono 1 puede ser este alfa o beta y el hidroxilo de la otra unidad. No tiene nada que ver con el carbono numérico, por favor.
Eso solamente son ciclaciones. Por favor. Pero en cambio, los enlaces entre monosacáridos siempre serán entre el carbono 1 de una unidad con el grupo hidroxilo de otra unidad. Puede ser esta, que es lo más común, la posición 4, pero también la posición 2, vamos a ver eso. Pero por favor, no tiene nada que ver y no se confundan. El carbono anomérico es solamente cuando se cicla, es decir, cuando un monosacárido se hace un ciclo, se cierra, nada más. Pero si nosotros estamos hablando de la formación de disacáridos, por favor, se da con el carbono, siempre el carbono 1 de una unidad, con el grupo hidroxilo de la siguiente unidad. ¿Estamos claros en eso, no es cierto? Sí, ya. Entonces, la forma más común de nosotros tenemos es la 1,4, es decir, el carbono 1 con el carbono 4, con el grupo hidroxilo de la posición 4 de otra unidad. Puede ser este alfa o puede ser este beta. Por favor, la fórmula empírica de los disacáridos es C12H22 o 11. ¿Por qué? Porque perdimos un oxígeno que es el que se está uniendo, ¿no es cierto? Como obviamente nosotros perdemos un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno al unir 2 monosacáridos, tenemos liberación de agua. Toda reacción de todos los que vamos a ver, de los lípidos, de todos los carbohidratos, de las proteínas, siempre tienen liberación de agua, por favor. Entonces aquí, como nosotros vamos a perder un oxígeno y luego al rato de unirse también se pierden 2 hidrógenos, también se forma agua. Comenzamos. Esta es la maltosa. La maltosa es la unión de 2 glucosas. Por favor, chicos, tomen bien esta foto porque esto es pregunta de campo. Esta sí tomo, la maltosa, la lactosa y la sacarosa tomo forma. Por favor. Ahí tenemos justo una alfa glucosa y una beta glucosa. Están unidas. Pueden unirse 2 alfas, pueden unirse alfa y beta, pueden unirse 2 betas, como quieran. Miren cómo está ahí el oxígeno uniendo. La maltosa creo que todo el mundo sabe que es el azúcar de la malta que se encuentra para formar que forman las cervezas. Por eso la malta engorda. Por eso la cerveza engorda. La malta, bueno, la malta también. La malta tiene, pero porque se transforma en lípidos, ¿no es cierto? Pero la malta más que nada es por eso es que es importante la energía. La malta, no la cerveza. La cerveza no tiene nada que ver con la energía. Y se obtiene por la hidrólisis del almidón y glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? El almacenamiento de la glucosa. La maltosa es la unión de 2 glucosas y aquí sí es la unión alfa o beta 1,4. Este es un ejemplo, alfa 1,4. Siempre se une el carbono 1 con el grupo hidroxilo del otro. Carbono 1,4. La maltosa tiene enlace 1,4, alfa o beta, no importa. Alfa o beta 1,4. Importantísimo, la maltosa es un azúcar reductor y tiene mucha rotación, que ya había hablado su compañera sobre la mucha rotación. Es reductor y tiene mucha rotación. ¿Por qué hago hincapié? Porque es pregunta de examen y sobre todo porque hay una de las 3 que no ni muta, ni rota, ni tampoco es reductor. Y vamos a ver por qué no es un reductor. La lactosa, por favor. La lactosa es también la unión de ¿qué? De glucosa más galactosa. Más galactosa, exactamente. Pero aquí hay una cosa importante. El carbono 1 viene de la galactosa, más no de la glucosa. Cuando nosotros hablamos de un enlace 1,4 en una lactosa, sabemos que el carbono 1 forma parte de la galactosa y el carbono 4 es de la glucosa. ¿Listo?
Entonces, aquí, por ejemplo, en la galactosa, sí es nuestro carbón anomérico, ¿no es cierto? Pero es anomérico. No. Ya nos van a ver por qué les hago un papel. Entonces, la lactosa, entonces es la unión de la galactosa con la glucosa. Siempre el carbono 1 pertenece a la galactosa. La lactosa es el azúcar de la leche, está en los mamíferos, hay más lactosa en la humana que en la de vaca y sirve para la fabricación de té. Habíamos hablado un enlace 1,4, el enlace se da carbono 1 de la galactosa con el carbono 4 de la glucosa. También es un azúcar reductor y también exhibe mucha nota. Siguiente, sacarosa. La sacarosa está unida de una glucosa más una fructosa. Eso quiere decir que está unido un pirano con un furano. Entonces, primero, la unión siempre se da de esta manera. No puede rotar ni puede mutar. Se hace en forma perpendicular el enlace glucosídico y el enlace glucosídico es 1, 2. No 1, 4. 1, 2. Por eso les decía que la forma más común es la 1, 4. Pero la sacarosa tiene una unión 1. Y vamos a ver una cosa, chicos. Importante. ¿Este carbono 1 es anomérico? ¿Y este carbón es anomérico? ¿Y este carbón? Acuérdense que en el furano, que en la fructosa, la unión se da, la ciclación se da a nivel de 2. ¿Lo recordaron? Ya, entonces, aquí están unidos 2 anoméricos. ¿No es cierto? Esta es la fórmula, bueno, la vieron la fórmula de la sacarosa. Entonces, obviamente, la sacarosa es el azúcar de la caña, de la remolacha, simplemente le llamamos sacarosa. La unión se da entre la glucosa y la fructosa y el enlace es 1, 2, alfa o beta. La sacarosa no exhibe mucha rotación y como no tiene unas versiones típicas de los aldehídos tibetanas, es el único disacárido que no es un azúcar reductor. ¿Listo? Y vamos a ver por qué no es reductor. A ver, chicos, ¿por qué no será reductor? Reductor quiere decir que puede reducirse a partículas mucho más pequeñas. Sí, es una razón. La otra, no, más difícil. ¿Por qué, chicos? Verán, cuando decimos que es un azúcar reductor, supongamos la lactosa, perdón. ¿Cuánto no era lactosa? De la lactosa. Son 2 piranos, ¿no es cierto? Entonces está formado un anomérico con un carbono que no es anomérico. Esto quiere decir un principal con un suplente. Entonces, al rato que están unidos ellos dos, la unión no es tan fuerte, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando se enfrentan dos principales? Es fuerte. Y en la sacarosa están unidos los dos anoméricos. Cuando exactamente, ajá. Entonces, ¿por qué es esto? Porque no se puede reducir en la digestión, es difícil la absorción, por eso es que llega al hígado, llega al hígado, puede llegar al hígado y ser degradado aún más en el hígado. Pero esta reducción no le permite reducirse a partículas más pequeñas por su enlace tan fuerte entre dos carbonos
anomérico. ¿Estamos de acuerdo? Ser un azúcar no reductor significa que se encuentran unidos dos carbonos anoméricos. El enlace glucosílico se da por medio de se da entre dos carbonos anoméricos. ¿Estamos claros? ¿Entendidos? Gracias. Vamos a la digestión y absorción de los carbohidratos. ¿Dónde se da la digestión de los carbohidratos? Por favor, comenzando en el estómago y terminando en el intestino. Este es solamente un breve resumen porque vamos a ir detallando uno por uno y viendo en dónde tenemos enzimas, en dónde se dan las enzimas que producen y todo. Comenzamos. La digestión de los carbohidratos comienza en la boca. La boca, por medio de las glándulas parótidas, secreta la amilasa salival o llamada también tialina. ¿Verdad? Todo lo que nosotros ingresamos en nuestro cuerpo son almidones. Estamos hablando, por favor, de carbohidratos. Nada que ver de proteínas ni nada, que no me van a poner en el examen. Usted solo diga que tengo como un almidón. Por medio de los carbohidratos ingresan como almidones y junto con la amilasa salival, esta es degradada, por favor, a maltosa, a ciertas pequeñas cantidades de glucosa y también llamadas las dextrinas límicas. Amilasa salival o tialina. ¿Ande? ¿A qué se degrada? A maltosa, a glucosa y a dextrinas límicas. También a maltotriose. Bueno, luego haremos un resumen. Cuéntame, ¿qué cuenta el celular? No estaba viendo la foto. No se distraigan, por favor. No me gustan los celulares. Estómago. Cuando nosotros entramos en el estómago, el 40% está dado en la boca. Luego vamos a ver porcentajes. Pero el 40% de la degradación está dado en el estómago, en la boca. En el estómago se hidroliza, se siguen hidrolizando los almidones y solo actúa el ácido clorhídrico y este ácido clorhídrico inhibe a la amilasa salival. Es decir, llegaron al estómago y la amilasa salival desapareció su función y comienza solamente la del ácido clorhídrico que lo que hace es hidrolizar. Siguiendo el tracto digestivo llegamos al intestino y a nivel del duodeno tenemos la liberación de la amilasa pancreática que obviamente viene del páncreas. Ya, entonces estos siguen degradando y se degradan a maltosa, maltotriosa y también a dextrinas, que siguen siendo las mismas dextrinas que arriba se estaban en maltosa y todavía no se degradaban y ahorita ya terminan siendo dextrinas. Vamos a ver que a nivel de los enterocitos, que son las células intestinales, tenemos las enzimas que van a degradar estos productos que ustedes están viendo ahí, ¿no es cierto? Entonces, las dextrinasas catalizan a las dextrinas. Y tenemos a la maltasa, la sucrasa y la lactasa. ¿Qué sirve para cada uno de ellos? Vamos a verles un resumen para que ustedes vean cómo funciona cada una de ellas. Quiero que vean este cuadro que es sacado de Galton. Pero sirve todavía. Las starches son almidones. Y como ustedes ven, a nivel de la boca solamente se degrada del 20 al 40%. Lo demás, el resto, se degrada a nivel del intestino, por medio de la amilasa pancreática. Y tomen en cuenta una cosa, comienza aquí la maltosa con maltasa, la lactasa con así, pero todo termina siendo glucosa, porque eso es lo que nosotros absorbemos para que sea transportado por la vía portal, hacia los órganos. Este es un resumen de las enzimas y de los lugares donde se encuentran. En la boca tenemos la amilasa salival, o también llamada tialina, con algunas lisosimas, que ya sabemos que la lisosima es para degradar, ¿no es cierto?
En el estómago tenemos el ácido clorhídrico que hidroliza. En el duodeno tenemos al jugo pancreático o a la amilasa pancreática producida por el páncreas. En las células intestinales en general, en los enterocitos, tenemos a la lactasa, maltasa, sacarasa. Lo importante, no se olvide, todo se absorbe en el yeyuno. Todo se absorbe en el yeyuno y eso va a por vía portal hacia el hígado. ¿Está bien? Este es el resumen. Estamos hablando que el metabolismo o la digestión se hace por medio de agua, ¿no es cierto? Entonces, un polisacárido con agua va a sacar muchas glucosas. La sucrosa más agua va a sacar glucosa y fructosa, la lactasa glucosa más grasosa, es decir, la digestión se hace por medio del agua. Así es como nosotros vamos a ver, obviamente a dividirle para poder ser absorbido. Y aquí está el resumen, que era bien importante que lo sepan. Vamos, entonces, en la glándula parótida secreta la tiamina, o también llamada amilasa salival, y esta actúa sobre los almidones, ¿sí?, obteniendo maltosa, maltotriosa y dextrina, ¿no es cierto? Luego viene ¿cuál? El ácido clorhídrico. Hidroliza, muy bien. Nunca se olviden del ácido clorhídrico, porque es pregunta de cuándo. Liga la amilasa salival e hidroliza los hidrosacáridos. Luego de eso llegamos al intestino y a nivel de ¿qué? ¿De dónde? Del duodeno. Actúa la amilasa pancreática que actúa sobre los primeros productos, maltosa, maltotriosa, dextrinas, límites y almidones. ¿Se acuerdan? Porque seguimos, como solo se hace del 20 al 40% en la boca, solamente un poco se degradó. El resto sigue avanzando y también son almidones. Y lo que tenemos son glucosas y maltosas. Luego ya en la membrana del enterocito siguen pasando los almidones y por medio de la sacarasa actúa sobre la sacarosa y obtiene glucosa más fructosa. La maltasa sobre la maltosa obteniendo 2 glucosas. Dextrinasas sobre las dextrinas límites y ya lo que tienen son pequeños polímeros de glucosa, y la lactasa sobre la lactosa teniendo glucosa más galactosa. Esa es la digestión y absorción de los carbohidratos. ¿Estamos claros? Sí. ¿Estamos cansados? Sí. Hasta aquí llegaron sus compañeros. Esta clase que nosotros vamos a ver parecería muy fácil, pero vamos a ver todo lo que es absorción. Los GLUT y los SGLT, que si los han oído, creo, si no los oyeron, se los cuento. Entonces vamos a ver la próxima clase, GLUT. Estos son los transportadores de glucosa. Los SGLT también es transportador. Hay dos tipos de transportadores de glucosa, por eso la glucosa es tan importante, por eso esta clase es tan pesada y por eso es que la vamos a dejar para la próxima semana. GLUT y SGLT. Entonces, revisen por favor, no quiero que vengan no les digo